Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 20, la voluntad humana en Hobbes, Locke y Rousseau. A finales de la Edad Media, se empieza a tornar lo que se considera la política como origen de la voluntad del ser humano. Y me explico. Anteriormente, el poder era impuesto por Dios, y esto no podía ser ni refutado ni rebatido. Llega un momento en que a la hora de gobernar, la religión queda en un segundo plano, dando pie a que lo que se haga en un estado, si está bien o mal, no es por legitimación de Dios, sino por el ser humano. Por tanto, vemos como entonces las acciones dentro de un estado estarán marcadas por una voluntad, y que veremos que dependiendo del autor, si esta voluntad es buena o mala, si es necesaria la sociedad para determinar si el ser humano es bueno o no. Lo mismo es necesario la individualidad y no el vivir en sociedad, etc. Estas posturas son muy interesantes, ya que también se pueden crear debates sobre si el ser humano es bueno por naturaleza o por qué vivimos en sociedad. Pues bien, empecemos con Hobbes y nos vamos al siglo XVII. ¿Os suena la frase "el hombre es un lobo para el hombre"? Es de este autor y lo que quiere decir es que el ser humano entre ellos es malo. Entre nosotros nos destruimos. Es importante saber el contexto del autor, porque dependiendo del contexto puede tener una concepción sobre un tema diferente a otro, que tenga otro contexto o que haya vivido en otro momento. Este autor vivió, por ejemplo, la Guerra de los 30 años o la Guerra Civil Inglesa, dos guerras que causaron muchas muertes. Entonces, partiendo de lo que vivió, es normal que diga que el hombre es un lobo para el hombre. Hobbes dice que el hombre en estado de naturaleza es malo, de ahí que se diga que el hombre es malo por naturaleza. En ese estado el ser humano se descontrola y no puede haber ninguna convivencia. Pero como el ser humano tiene racionalidad, a través de lo que llama Hobbes pacto social, viven en sociedad para garantizar la supervivencia de los seres humanos. Sin darnos cuenta, Hobbes ya plantea que el estado político es el que debe hacer que los ciudadanos convivan sin matarse entre ellos. Al hacer esto, Hobbes dirá que el ser humano pierde la libertad, pero cada vez gana seguridad. Esto me recuerda a poder vivir en un estado democrático en la cual tus libertades, y bueno, lo digo entre comillas, están limitadas porque hay unas leyes, unas normas de convivencia. O puedes vivir en una anarquía con ausencia total de una estructura gubernamental, pero con una total libertad. Otro tema muy interesante que se podría tratar sobre el anarquismo y el marxismo, por ejemplo, que daría para otro episodio. Entonces, para acabar con Hobbes, este pacto social es el que hace que los ciudadanos quieran ser gobernados para tener esa seguridad. Y los gobernantes son elegidos por el ciudadano y no por divinidad de Dios. Por otro lado tenemos a Rousseau, en la Ilustración a lo largo del siglo XIX. En este autor se busca el cambiar el poder divino de Dios que tienen los gobernantes monárquicos, para ir entrando en un estado político como podemos conocer hoy en día. El poder del pueblo, por lo tanto, es importante para el estado político. Rousseau parte desde un punto de vista contrario a Hobbes. ¿Y por qué? En Hobbes el hombre es malo por naturaleza, y de ahí que sea necesario un estado político. Y para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza, y el estado político es aquello que corrompe al ser humano. ¿Cuál es la crítica, por tanto, que hace Rousseau? Pues se centra en la desigualdad. ¿Y por qué? Cuando alguien acota un límite de tierra, como tierra propia, y limita lo que es mío y lo que es tuyo, se crea desigualdad. En el contexto de que habrá personas que tengan mayor tierras que otras. Esto no es otra cosa que la propiedad privada. Esto hace que los que gobiernen sean la élite y los que tengan el poder para seguir teniendo más. No es un gobierno para el servicio de todos, sino para el servicio de los poderosos. De ahí que la voluntad del ser humano, primeramente en la naturaleza como buena, se corrompa por vivir en sociedad, porque se crea la desigualdad y la propiedad privada. Por último tenemos a John Locke como autor del siglo XVII y XVIII, como representante de la libertad y de la primacía del individuo. Este autor argumentaba
que no nacíamos con ideas innatas, sino como una tabula rasa, en la cual, mediante nuestras experiencias y gracias a ellas, podemos pensar y discernir lo que está bien y lo que está mal. No son ideas innatas porque Locke afirmará que lo que está bien para un estado puede estar mal para otro, y eso es por las experiencias vividas y la situación geográfica. Al tener únicamente ideas de la experiencia, dividirá las ideas en simples y complejas, pero esto podría darse para otro episodio, porque nos iríamos un poco de lo que iría este capítulo, que es sobre la voluntad del ser humano. Si no hay, por lo tanto, leyes innatas que nos digan qué es lo que está bien o mal, es decir, si volvemos al ser humano en naturaleza como Hobbes o Rousseau, en un primer momento el ser humano de Locke en la naturaleza no sabría qué es lo que está bien o mal, porque no está impuesto desde que nacemos. Entonces, ¿qué es lo que regirá la voluntad del ser humano? Las necesidades precisamente, es decir, los deseos que tenga el ser humano. El bien y el mal sería aquello como el placer y el dolor. Pero claro, si así no se puede vivir, porque en un estado de deseos únicamente no podría tener ningún fin, pues gracias a la razón hacemos que vivamos en sociedad y creamos un contrato social, para pasar del estado natural, es decir, de solamente esos deseos, a un estado político. Este estado tendrá el poder de convocar las leyes, pero el último poder, dirá Locke, que lo tendrán los ciudadanos. Estos serán los que tengan el último poder, ya que estos decidirán si quieren estar en el estado que gobierna o no. Este autor, que no fue el primero, empezó a decir que la religión y la fe es algo que no debe imponerse en los ciudadanos, sino que debe ser libertad individual de cada uno. ¿Con qué autor te asemejas más según tu postura? Y hasta aquí el episodio número 20. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos en el siguiente capítulo.